¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes que tus oraciones no llegan a Dios? La Biblia nos recuerda en Santiago 4:3: piden y no reciben porque piden con malas intenciones para gastar en sus propios placeres. Este versículo nos revela que muchas veces nuestras oraciones no son respondidas porque las hacemos de manera equivocada, desconectadas del propósito divino. Hoy exploraremos los 7 errores más comunes que cometemos al orar y cómo podemos corregirlos para fortalecer nuestra relación con Dios. Te mostraremos cómo transformar tus oraciones en un acto poderoso de fe que toque el corazón del Padre. Si alguna vez te has sentido frustrado o sin respuestas, este video te ayudará a identificar las barreras y acercarte más a su voluntad. ¿Estás listo para descubrir el camino hacia una oración efectiva y transformadora? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente crees en lo que estás pidiendo a Dios? Tal vez sientas que tus oraciones son palabras que flotan en el aire, sin fuerza para llegar al cielo, y que aunque hablas parece que el cielo guarda silencio. Es una sensación desgastante, una que puede hacerte dudar incluso de tu fe. Pero déjame decirte algo: Dios siempre escucha, siempre está atento. Entonces, si las respuestas parecen no llegar, ¿no será momento de examinar cómo estamos orando? La Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto no es solo una advertencia, es una invitación a reflexionar sobre el fundamento de nuestras oraciones. Orar sin fe es como querer cruzar un puente que no está terminado. Imagina a alguien que se acerca a Dios pidiendo un milagro, pero en el fondo de su corazón duda que ese milagro sea posible. Es como sembrar una semilla y al mismo tiempo arrancarla de la tierra antes de darle oportunidad de crecer. ¿Cuántas veces hemos caído en este error sin darnos cuenta? Pedimos, pero al mismo tiempo nos dejamos atrapar por pensamientos como: ¿y si no sucede? Tal vez esto es demasiado grande para Dios, o incluso: ¿realmente le importo lo suficiente como para que me escuche? Pensemos por un momento en Pedro. Cuando vio a Jesús caminando sobre las aguas, pidió algo extraordinario: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Mateo 14:28. Y Jesús le dijo que viniera. En ese momento Pedro puso un pie fuera de la barca y por un instante hizo lo imposible: caminó sobre el agua. Pero entonces algo cambió. Quitó la mirada de Jesús y empezó a enfocarse en las olas, en el viento, en el peligro que lo rodeaba. Su fe tambaleó y al instante comenzó a hundirse. Así sucede con nuestras oraciones. Cuando comenzamos con fe, estamos caminando hacia lo imposible, pero si dejamos que las dudas nos invadan, esas mismas oraciones pierden fuerza y nuestra conexión con Dios se debilita. Pero la fe no es lo único que se necesita para que nuestras oraciones sean escuchadas. Hay otro elemento que, aunque es sutil, tiene un impacto enorme: la intención de nuestro corazón. Aquí es donde Santiago 4:3 nos ofrece una revelación crucial. Piden y no reciben porque piden con malas intenciones para gastar en sus propios placeres. Este versículo nos confronta con una realidad incómoda. Muchas veces nuestras oraciones están motivadas por un egoísmo que las despoja de poder. Es como intentar llenar un vaso con agua contaminada. No importa cuán puro sea el agua, el vaso ya está lleno de algo que lo corrompe. Imagina a alguien orando por prosperidad financiera. En apariencia es una petición válida, pero si esa persona está pidiendo solo para acumular más bienes, para alimentar su orgullo o para compararse con los demás, ¿cómo puede Dios honrar esa oración? Dios no está interesado en cumplir caprichos. Su propósito es mucho más profundo. Él busca transformar nuestros corazones para que nuestras peticiones reflejen su carácter y su voluntad. Pidamos lo que pidamos, nuestra motivación siempre debe ser glorificar a Dios y bendecir a los demás. Veamos el ejemplo de Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, él no eligió riquezas ni victorias sobre sus enemigos. Pidió sabiduría, porque entendía que su llamado como rey era servir al pueblo de Dios. Su oración no solo fue respondida con sabiduría, sino que también recibió riqueza, honor y prosperidad como añadidura. Este relato nos muestra que cuando nuestras oraciones están alineadas con los propósitos de Dios, las bendiciones que recibimos van mucho más allá
de lo que pedimos. Pero no siempre es fácil identificar si nuestras intenciones son puras. A veces podemos convencernos de que estamos pidiendo algo con buenas razones, cuando en realidad estamos escondiendo deseos egoístas. Tal vez oras por un ascenso en el trabajo, pero en el fondo lo que buscas es demostrar tu valía a quienes te han menospreciado. O tal vez pides que Dios abra puertas para un nuevo proyecto, pero tu motivación principal es la competencia con alguien más. Estas oraciones, aunque sinceras en apariencia, están desenfocadas. Es como tratar de caminar hacia un destino mirando en la dirección equivocada. Por eso, es crucial que cada vez que oremos, tomemos un momento para examinar nuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente estamos pidiendo y por qué lo pedimos? Si nuestras oraciones no están alineadas con los valores del reino de Dios, es poco probable que encuentren respuesta. Pero aquí está la buena noticia. No importa cuántas veces hayamos orado con motivos equivocados, Dios siempre está dispuesto a redirigirnos cuando acudimos a Él con un corazón sincero. A lo largo de los años, muchas personas han compartido historias sobre cómo Dios transformó no solo sus circunstancias, sino también sus intenciones a través de la oración. Una mujer una vez relató cómo oraba constantemente para que su esposo cambiara y se convirtiera en un mejor líder espiritual para su familia. Al principio parecía una petición válida, pero en su búsqueda, Dios le mostró que en su corazón había orgullo y un deseo de control. Ella quería que su esposo cambiara para ajustarse a su visión, no necesariamente al plan de Dios. Cuando ella reconoció esto y comenzó a orar, pidiendo que Dios trabajara primero en su propio corazón, no solo vio un cambio en su vida, sino también en su matrimonio. Este es el poder de una oración transformada. Cuando dejamos de enfocarnos en lo que queremos y empezamos a buscar lo que Dios quiere, nuestras oraciones se convierten en un acto de rendición. Y en esa rendición encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 6, 7 nos dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que la oración no se trata solo de recibir respuestas, sino de experimentar la paz y la presencia de Dios en medio de nuestras circunstancias. Así que la próxima vez que te encuentres orando, pregúntate: ¿estoy orando con fe, creyendo que Dios puede obrar? ¿Mis intenciones están alineadas con su voluntad o están motivadas por deseos egoístas? Estas preguntas, aunque difíciles, son el primer paso para transformar tu vida de oración. Porque cuando nuestras oraciones están en sintonía con el corazón de Dios, no solo vemos respuestas, sino que también somos transformados desde dentro. Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones dispuestos a ser moldeados por Él. Cuando oramos, muchas veces asumimos que nuestras palabras son suficientes para tocar el corazón de Dios. Pero ¿qué pasa cuando nuestras oraciones no parecen cruzar el techo? Jesús nos dio una respuesta directa que a menudo pasamos por alto. Dijo: cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Marcos 11, 25. Esta declaración no es solo un consejo, es una advertencia espiritual. Un corazón cargado de resentimiento, ira o falta de perdón es como un terreno árido donde las semillas de nuestras oraciones no pueden echar raíces. Por más fervorosas que sean nuestras palabras, un corazón lleno de rencor no puede conectarse completamente con Dios. La falta de perdón actúa como un muro entre nosotros y el cielo. Es como intentar escuchar música con los audífonos desconectados. Aunque la melodía sigue sonando, no podemos percibirla. Y sin embargo, aferrarnos al resentimiento es algo que todos hemos hecho en algún momento. Tal vez te traicionaron, te lastimaron o te decepcionaron profundamente. Y aunque oras por un cambio, sientes que tus palabras no tienen poder. Pero aquí está la verdad: Dios no está esperando que perfecciones tu oración, está esperando que liberes tu corazón.
Imagina a alguien orando por restauración en su familia, mientras guarda enojo hacia un hermano que lo ofendió. Esa persona clama a Dios, pero la amargura que lleva dentro actúa como una barrera, no porque Dios no quiere escuchar, sino porque el rencor bloquea la obra del Espíritu en su vida. Jesús, en su infinito amor, sabía lo destructiva que puede ser la falta de perdón, no solo para nuestras oraciones, sino también para nuestra alma. Por eso, cuando enseñó a sus discípulos a orar, incluyó una cláusula que muchos recitamos, pero pocos meditamos. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. ¿Cómo podemos pedirle a Dios que nos libere de nuestras cargas si nosotros mismos no estamos dispuestos a soltar las cargas que imponemos a otros? La historia de José es un testimonio poderoso de lo que significa perdonar y cómo el perdón libera no solo al ofensor, sino también al ofendido. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Tenía todas las razones del mundo para guardar resentimiento. Sin embargo, cuando llegó el momento de enfrentarse a quienes lo habían herido, eligió el perdón. Sus palabras, registradas en Génesis 50, 19, 20, son un reflejo de su fe y confianza en Dios. Aunque ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo encaminó para bien. Al perdonar a sus hermanos, José no solo encontró paz, sino que también permitió que Dios cumpliera su propósito en su vida y en la de su familia. Pero, ¿cómo perdonar cuando el dolor es tan real y tan profundo? Esta es una pregunta que muchas veces nos paraliza. Perdón no significa justificar el mal ni minimizar la herida. Significa entregarle a Dios el derecho de juzgar, soltar el deseo de venganza y permitir que Él sea quien actúe. En Romanos 12, 19 se nos recuerda: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo no es solo un consuelo, es una invitación a dejar nuestras batallas en manos de Dios, confiando en que su justicia es perfecta. Una mujer compartió una vez su historia de cómo, durante años, oró por la sanidad emocional en su matrimonio. Sentía que sus oraciones no tenían resultado hasta que un día, mientras leía el Evangelio de Marcos, estas palabras resonaron en su corazón: si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, aunque oraba con fervor, todavía guardaba resentimiento hacia su esposo por errores del pasado. Ese día decidió perdonarlo de corazón y algo extraordinario sucedió. No solo comenzó a sentir paz, sino que también vio cómo su relación empezaba a cambiar. Este es el poder del perdón. No solo libera al otro, sino que nos libera a nosotros, permitiéndonos experimentar la gracia de Dios de manera más profunda. El perdón también requiere humildad, porque nos confronta con nuestra propia necesidad de gracia. Es fácil señalar los errores de los demás y justificar nuestro resentimiento, pero ¿cuántas veces hemos fallado y recibido el perdón de Dios? En la parábola del siervo despiadado, Jesús nos cuenta la historia de un hombre que, después de ser perdonado de una deuda inmensa, se negó a perdonar a otro que le debía mucho menos. Mateo 18, 21, 35. Este relato no solo expone nuestra tendencia a olvidar la gracia que hemos recibido, sino que también nos advierte sobre las consecuencias de aferrarnos al rencor. Cuando elegimos no perdonar, nos desconectamos de la fuente misma de nuestra sanidad espiritual. Pensemos en Jesús en la cruz. En el momento de mayor sufrimiento, cuando la injusticia parecía haber triunfado, Él pronunció estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Este acto no fue solo un ejemplo de su amor infinito, sino una declaración de victoria sobre el pecado y el rencor. Al perdonar, Jesús nos mostró que el perdón es un acto de poder, no de debilidad. Es un arma espiritual que rompe cadenas, restaura relaciones y abre las puertas para que Dios obre en nuestras vidas. En nuestras propias vidas, el proceso de perdón puede ser un camino difícil, pero nunca lo recorremos solos. Dios nos da su Espíritu Santo para guiarnos y fortalecernos. En Filipenses 4:13 encontramos esta promesa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto incluye el perdón. Cuando sientas que no puedes soltar el dolor,
acércate a Dios y pídele que te dé la capacidad de perdonar. Él nunca te pedirá que hagas algo sin darte las herramientas para lograrlo. Hoy, tal vez Dios te está llamando a examinar tu corazón. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Estás cargando resentimientos que están bloqueando tu relación con Dios? Estas preguntas pueden ser difíciles, pero enfrentarlas es el primer paso hacia la libertad. Porque cuando perdonamos, no solo obedecemos a Dios, sino que también nos abrimos a su gracia, su paz y su poder. A menudo al orar, nos enfocamos en las palabras que usamos, en las cosas que pedimos, incluso en el tiempo que dedicamos. Sin embargo, lo que muchas veces pasa desapercibido es la actitud con la que nos acercamos a Dios. La oración no es un acto mecánico ni un ritual vacío. Es un encuentro con el Creador del universo, con aquel que conoce nuestras necesidades antes de que las mencionemos. Pero cuando oramos desde un lugar de orgullo o autosuficiencia, es como si intentáramos encender una lámpara sin conectarla a la corriente. La fuente de poder está ahí, pero nuestra actitud rompe la conexión. Jesús, en una de sus enseñanzas más impactantes, nos habló sobre la importancia de la humildad en la oración. En Lucas 18, relató la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, con confianza en su propia justicia, oraba agradeciendo no ser como los demás, un pecador, un ladrón, un adúltero. En contraste, el publicano, profundamente consciente de su pecado, simplemente clamaba: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Lucas 18:13. Y Jesús concluyó diciendo que el publicano, no el fariseo, fue quien salió justificado. ¿Por qué? Porque el fariseo oró desde un lugar de soberbia, mientras que el publicano se presentó ante Dios con humildad genuina. Este relato no solo nos invita a reflexionar sobre nuestras oraciones, sino también sobre cómo nos vemos a nosotros mismos ante Dios. A veces, sin darnos cuenta, caemos en el error de pensar que nuestras buenas obras, nuestras disciplinas espirituales o incluso nuestra posición en la iglesia nos dan un acceso especial al trono celestial. Pero la verdad es que todo lo que recibimos de Dios es por gracia, no por mérito. Isaías 64:6 nos recuerda que incluso nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Esto no significa que nuestras acciones no tengan valor, sino que debemos recordar siempre que nuestra justicia viene únicamente de Cristo. Consideremos la historia de Naamán, un poderoso comandante del ejército sirio que sufría de lepra. Cuando acudió al profeta Eliseo para buscar sanidad, esperaba un acto grandioso, algo acorde con su posición e importancia. Sin embargo, Eliseo simplemente le envió un mensaje diciendo que se lavara 7 veces en el río Jordán. Naamán, ofendido por la simplicidad del acto, casi perdió su oportunidad de sanidad por su orgullo. Fue solo cuando sus siervos le instaron a obedecer que finalmente se sumergió en el río y fue sanado. 2 Reyes 5:1-14. Este relato es un recordatorio poderoso de que la humildad no solo es necesaria para recibir las bendiciones de Dios, sino también para reconocer que su forma de obrar no siempre coincide con nuestras expectativas. La soberbia puede manifestarse de muchas maneras en nuestras oraciones. A veces oramos con una actitud de exigencia, como si Dios estuviera obligado a cumplir nuestros deseos simplemente porque hemos sido buenos o hemos hecho todo correctamente. Otras veces caemos en la trampa de compararnos con otros, pensando que nuestras oraciones son más válidas porque llevamos más tiempo en la fe o porque creemos que entendemos mejor la voluntad de Dios. Pero Jesús nos dejó claro que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14. La oración no es un escenario para demostrar nuestra justicia, es un lugar de rendición donde reconocemos nuestra total dependencia de la gracia divina. Pensemos en Moisés. Aunque fue un líder extraordinario, elegido por Dios para liberar a su pueblo, siempre mantuvo una actitud de humildad profunda en su relación con el Señor. Cuando el pueblo de Israel pecó al construir el becerro de oro, Moisés no se acercó a Dios con una actitud de superioridad, sino con un corazón intercesor, incluso ofreciéndose a ser borrado del libro de la vida si eso significaba salvar a Israel. Éxodo 32, 31, 32.
Este acto de humildad no solo tocó el corazón de Dios, sino que también mostró el carácter de un verdadero siervo. Moisés entendió que su posición como líder no lo hacía merecedor de más gracia, sino que lo llamaba a una mayor responsabilidad en su relación con Dios. La humildad también implica aceptar que no siempre tenemos las respuestas, ni entendemos completamente los planes de Dios. Job, en medio de su sufrimiento, clamó a Dios buscando entender por qué estaba enfrentando tantas pruebas. Pero cuando finalmente se encontró cara a cara con la grandeza de Dios, su respuesta fue de asombro y rendición. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5 o 6. Este momento no solo transformó su perspectiva, sino que también marcó el inicio de su restauración. Job aprendió que la humildad en la oración no se trata solo de pedir respuestas, sino de confiar en que Dios es soberano y justo, incluso cuando no entendemos su propósito. En nuestras vidas, la falta de humildad en la oración puede manifestarse de maneras sutiles. Tal vez oramos esperando que Dios haga las cosas exactamente como nosotros queremos, sin considerar su voluntad. O tal vez guardamos en nuestro corazón la creencia de que merecemos ciertas bendiciones por nuestras acciones o sacrificios. Pero la oración no es un acto de negociación, es un acto de rendición. Romanos 11:36 nos recuerda que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Este versículo nos invita a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de buscar que Dios se alinee con nuestros deseos, debemos buscar alinearnos con su voluntad. Un ejemplo poderoso de humildad en la oración lo encontramos en Jesús mismo. En el huerto de Getsemaní, enfrentando el dolor y la angustia de la cruz, oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En este momento de vulnerabilidad, Jesús nos enseñó que la verdadera humildad en la oración no es negar nuestras emociones o deseos, sino someterlos a la voluntad de Dios. Su disposición para rendirse al plan del Padre no solo nos redimió, sino que también nos mostró el camino hacia una relación más profunda con Dios. La humildad en la oración también nos lleva a depender del Espíritu Santo. Muchas veces no sabemos cómo orar o qué palabras usar, pero Romanos 8:26 nos asegura que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en nuestra jornada espiritual. Incluso en nuestras debilidades, Dios nos provee todo lo que necesitamos para acercarnos a Él. Hoy tal vez sea el momento de examinar tu corazón. ¿Te has acercado a Dios con un espíritu de rendición o has permitido que el orgullo o la autosuficiencia influyan en tus oraciones? La respuesta a esta pregunta puede ser la clave para desbloquear una relación más profunda y significativa con Él. Porque cuando oramos desde un lugar de humildad, no solo encontramos respuestas, sino que también somos transformados a la imagen de Cristo. Y esa transformación, más que cualquier respuesta específica, es el propósito final de la oración. Cuando oramos, muchas veces nos preguntamos si nuestras palabras están llegando al cielo, pero olvidamos una pregunta crucial: ¿están nuestras oraciones alineadas con la voluntad de Dios? Este es uno de los errores más comunes, aunque puede ser el más difícil de reconocer. La Biblia es clara al respecto. En 1 Juan 5:14 leemos: Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo no es solo una promesa, es una guía. Nos recuerda que la verdadera oración no busca torcer la voluntad de Dios para adaptarla a la nuestra, sino que nos transforma a nosotros, alineando nuestro corazón con el suyo. Es fácil caer en la trampa de pedir cosas que, aunque deseamos profundamente, no están en sintonía con el plan de Dios. No siempre porque sean malas en sí mismas, sino porque están fuera de tiempo, fuera de lugar o simplemente no forman parte de su propósito para nosotros. En la historia de Ana, la madre de Samuel, vemos cómo el deseo ardiente de tener un hijo la llevó a orar con fervor durante años. Pero algo cambió en su corazón cuando comenzó a orar, no solo pidiendo un hijo, sino ofreciendo a ese hijo para el servicio de Dios.
Su oración pasó de ser un clamor desesperado a una rendición sincera. Y fue en ese momento, cuando su petición se alineó con la voluntad divina, que Dios respondió. 1 Samuel 1, 11, 20. A menudo, nuestras oraciones no son respondidas porque pedimos desde un lugar de confusión, tratando de satisfacer nuestros propios deseos en lugar de buscar el propósito de Dios. Jesús mismo nos enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Estas palabras no son solo una fórmula, son un recordatorio de que la oración efectiva comienza con una rendición total. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que pedimos está en línea con su voluntad? La respuesta está en su palabra. La Biblia no es solo un libro de historias, es el manual que Dios nos dio para conocer su corazón. En el Salmo 119, 105, el salmista dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Esto significa que cada vez que buscamos la dirección de Dios, debemos recurrir a las Escrituras como nuestra guía. No se trata de encontrar un versículo que respalde nuestros deseos, sino de permitir que su palabra nos transforme, renovando nuestra mente para que podamos discernir su voluntad. Romanos 12:2. Consideremos la vida de David. Antes de enfrentarse al gigante Goliat, David no actuó impulsivamente, sino que se alineó con lo que sabía del carácter de Dios. Su confianza no estaba en su habilidad ni en sus armas, sino en la certeza de que estaba peleando por una causa justa, en el nombre del Señor. Su victoria fue el resultado de una fe que no buscaba engrandecerse a sí mismo, sino honrar a Dios. Este ejemplo nos enseña que cuando nuestras oraciones están en sintonía con el propósito divino, podemos enfrentar incluso los desafíos más grandes con la certeza de que Dios está de nuestro lado. Sin embargo, alinearnos con la voluntad de Dios no siempre es sencillo. A menudo implica dejar a un lado nuestros propios planes y aceptar que su camino es mejor, incluso cuando no lo entendemos completamente. En el libro de Jeremías, Dios le dijo a su pueblo: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Este versículo es reconfortante, pero también desafiante, porque requiere confiar en que Dios tiene un plan, incluso cuando nuestras circunstancias parecen decir lo contrario. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida de Pablo. En 2 Corintios 12, él habla de un aguijón en la carne, algo que le causaba gran sufrimiento. Pablo oró 3 veces para que Dios lo quitara, pero la respuesta de Dios fue diferente a lo que esperaba. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. En lugar de eliminar el problema, Dios usó esa situación para mostrar su poder en la vida de Pablo. Esto nos recuerda que, aunque nuestras oraciones sean sinceras, la respuesta de Dios no siempre será la que esperamos, pero siempre será la que necesitamos. La voluntad de Dios no siempre es fácil de aceptar, especialmente cuando nos lleva por caminos difíciles. Pero es en esos momentos cuando nuestra fe es probada y fortalecida. Piensa en Jesús en el huerto de Getsemaní, enfrentando la agonía de la cruz. En su humanidad clamó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esta oración nos muestra la lucha interna que todos enfrentamos al rendirnos a la voluntad de Dios, pero también nos enseña que la obediencia es el camino hacia la victoria. A través de su sacrificio, Jesús no solo cumplió el plan de redención, sino que también nos dio el ejemplo supremo de cómo orar en medio de la adversidad. En nuestras propias vidas, aprender a alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios es un proceso continuo. A veces implica esperar pacientemente por su tiempo perfecto. Otras veces significa aceptar un no como respuesta, confiando en que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos entender. Esto no siempre es fácil, pero la recompensa de caminar en su propósito supera cualquier sacrificio. Un joven una vez compartió su testimonio sobre cómo oró durante años para obtener un trabajo específico que soñaba desde niño. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de postularse,
Todo parecía estar en su contra. Las puertas se cerraron y no obtuvo el puesto. Fue un golpe devastador, pero en medio de su desilusión, decidió orar pidiendo que Dios lo guiara hacia el lugar donde realmente pudiera cumplir su propósito. Poco después, surgió una oportunidad en una organización completamente diferente, donde terminó impactando muchas vidas con su trabajo. Mirando hacia atrás, reconoció que, aunque sus planes iniciales eran buenos, el plan de Dios era perfecto. Este testimonio nos recuerda que nuestras oraciones deben estar abiertas a la dirección y corrección de Dios. Cuando dejamos de aferrarnos a nuestros propios deseos y permitimos que Él tome el control, descubrimos que su voluntad no solo es mejor, sino que también trae paz. Filipenses 4:6-7 nos asegura: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Así que la próxima vez que ores, pregúntate: ¿estoy buscando la voluntad de Dios o solo mi propio beneficio? Este es un momento de reflexión, no de condena. Porque la oración no es solo una herramienta para obtener respuestas, es un medio para acercarnos más a Dios, para aprender a confiar en su plan y para permitir que su amor transforme nuestro corazón. Dios no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos. Su voluntad no es un misterio impenetrable, sino una invitación a caminar en una relación íntima con Él, donde sus deseos se convierten en los nuestros. Y cuando nuestras oraciones reflejan esa alineación, no solo encontramos respuestas, sino también el gozo de estar en el centro de su propósito. A veces cuando oramos, esperamos respuestas inmediatas, casi como si Dios debiera actuar al ritmo de nuestra impaciencia. Pero la verdad es que la oración no siempre produce resultados visibles en el momento en que los deseamos. Este es uno de los errores más comunes que cometemos: rendirnos demasiado pronto. La falta de persistencia en nuestras oraciones revela algo más profundo, una lucha con la fe y con la confianza en los tiempos perfectos de Dios. Jesús conocía esta tendencia humana, por lo que contó la parábola de la viuda persistente en Lucas 18. En ella, una mujer, aparentemente sin recursos ni influencia, acudía continuamente a un juez injusto, rogándole que le hiciera justicia contra su adversario. Aunque al principio él se negó, su persistencia fue tal que finalmente el juez cedió y le otorgó lo que pedía. Jesús usó esta historia para enseñarnos la importancia de no desmayar en la oración, diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18:7. Este relato nos muestra que la perseverancia en la oración no es una señal de debilidad, sino una prueba de fe. Sin embargo, en nuestra naturaleza humana, la espera puede ser desalentadora. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, pero Dios no se mueve según nuestro cronograma. Pensemos en Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero tuvo que esperar décadas para que naciera Isaac. Durante ese tiempo enfrentó dudas, desafíos e incluso intentó tomar el asunto en sus propias manos, lo que resultó en la historia de Ismael. Pero al final, cuando parecía humanamente imposible, Dios cumplió su promesa. Esto nos enseña que la espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de preparación. Dios no solo estaba trabajando en el cumplimiento de la promesa, sino también moldeando el carácter de Abraham para que estuviera listo para lo que venía. La persistencia en la oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también alinea nuestros deseos con los de Dios. Muchas veces, mientras oramos, el Espíritu Santo obra en nosotros, transformando nuestras prioridades y enseñándonos a confiar más profundamente en la soberanía de Dios. En Filipenses 4:6, Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Este versículo no solo nos invita a orar constantemente, sino también a hacerlo con gratitud, incluso cuando las respuestas no son inmediatas. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de Daniel. Cuando el profeta oró por la liberación de su pueblo, sus oraciones no fueron respondidas de inmediato.
En Daniel 10 leemos cómo persistió en oración y ayuno durante 21 días, enfrentando una aparente demora. Sin embargo, cuando finalmente llegó la respuesta, un ángel le explicó que había sido enviado desde el primer día, pero enfrentó oposición en el ámbito espiritual. Esto nos recuerda que a veces las demoras no son negativas, son parte de una batalla espiritual que no podemos ver. Nuestra persistencia, como la de Daniel, es crucial para mantenernos firmes en la fe mientras Dios obra en lo invisible. Pero, ¿qué hacemos cuando la espera se alarga y las respuestas parecen imposibles? Es en esos momentos cuando necesitamos recordar que Dios no nos llama a entender su plan, sino a confiar en Él. En Isaías 40:31 encontramos una promesa hermosa. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo no solo nos anima a perseverar, sino que también nos asegura que la espera en Dios nunca es en vano. Una mujer compartió cómo oró por la salvación de su esposo durante más de 15 años. Había momentos en los que sentía que sus oraciones no tenían efecto, pero decidió persistir, confiando en que Dios estaba obrando, incluso cuando no podía verlo. Finalmente, después de años de intercesión, su esposo entregó su vida a Cristo. Esta historia es un recordatorio de que, aunque no siempre entendemos el tiempo de Dios, su fidelidad nunca falla. La persistencia también nos prepara para recibir lo que pedimos. Imagina a alguien que ora por una oportunidad laboral, pero no está dispuesto a prepararse o crecer en las áreas necesarias para aprovecharla. Dios, en su sabiduría, a menudo usa la espera para moldearnos, para asegurarse de que estemos listos cuando su respuesta llegue. Santiago 1:3-4 nos dice: la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Este proceso, aunque difícil, nos transforma y nos equipa para caminar en el propósito de Dios. La falta de persistencia en la oración no solo nos priva de las respuestas de Dios, sino también de la relación más profunda que Él desea tener con nosotros. Cuando seguimos buscando, llamando y pidiendo, nos acercamos más a su corazón. Aprendemos a escuchar su voz y entendemos mejor su carácter. La oración constante no es solo una herramienta para cambiar nuestras circunstancias, es un medio para ser transformados nosotros mismos. A veces la espera nos lleva a cuestionar si Dios realmente nos escucha. Pero incluso en esos momentos de duda, debemos recordar que sus promesas son firmes. En Mateo 7:7-8, Jesús nos dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Este pasaje no es una garantía de que obtendremos todo lo que pedimos, sino una invitación a confiar en que Dios siempre responderá de acuerdo con su voluntad perfecta. El enemigo a menudo usa la demora para desanimarnos, susurrando mentiras que nos hacen dudar del amor y la fidelidad de Dios. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos aferrarnos más a su palabra, declarando verdades como las de Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta verdad nos da la fortaleza para seguir orando, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir nuestras esperanzas. En la historia de la Biblia hay numerosos ejemplos de personas que persistieron en la oración y vieron la fidelidad de Dios manifestarse. Pensemos en Elías, quien oró fervientemente para que la lluvia volviera después de 3 años de sequía. Subió al monte Carmelo y envió a su siervo 7 veces para que mirara hacia el horizonte. Aunque al principio no había señales de lluvia, Elías no dejó de orar. Finalmente apareció una pequeña nube y poco después una gran tormenta cubrió la tierra. Primero Reyes 18:41-45. Este relato no solo ilustra el poder de la oración persistente, sino también la importancia de confiar en que Dios está obrando, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Hoy, tal vez te encuentres en una temporada de espera. Tal vez has estado orando por un milagro, por una restauración, por una provisión.
y sientes que tus fuerzas están al límite. Pero no te rindas. Recuerda que Dios nunca llega tarde y que su tiempo es perfecto. Tus oraciones no son en vano y cada palabra que pronuncias es escuchada por el Creador del universo. Sigue orando, sigue creyendo, porque Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. La oración debería ser el momento más íntimo entre nosotros y Dios, un espacio donde abrimos el corazón y conectamos profundamente con su presencia. Sin embargo, a veces, en medio de las palabras, perdemos la esencia. Oramos, pero lo hacemos mecánicamente, sin pasión, sin convicción, sin el corazón realmente presente. Este es un error que puede parecer inofensivo, pero tiene un impacto profundo en nuestra relación con Dios. Jesús mismo nos advirtió contra esta tendencia cuando dijo: y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por sus muchas palabras. Mateo 6:7. Esta enseñanza no condena las oraciones largas ni las palabras repetidas con propósito, sino aquellas vacías, carentes de sinceridad. El problema con una oración mecánica es que nos aleja del verdadero propósito de hablar con Dios, buscar su rostro y no solo su mano. La oración no es un ritual para cumplir, sino un diálogo vivo. Sin embargo, en nuestra prisa o rutina, podemos caer en el hábito de repetir frases que hemos memorizado, sin detenernos a reflexionar en su significado. Es como si nuestras palabras se convirtieran en un eco sin alma, un acto automático que carece de la conexión que Dios anhela tener con nosotros. Y aquí radica el desafío. ¿Estamos orando realmente o simplemente estamos diciendo palabras? En la Biblia encontramos un contraste poderoso en el relato de Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo, 1 Reyes 18. Los profetas de Baal gritaban, se cortaban y repetían sus invocaciones durante horas, esperando que su Dios respondiera. Mientras tanto, Elías oró una sola vez, con un corazón sincero, pidiendo que el Dios verdadero se manifestara. Y fue así. El fuego de Dios descendió, mostrando que no es la cantidad de palabras lo que importa, sino la sinceridad y el espíritu detrás de ellas. Este relato no solo nos enseña el poder de una oración ferviente, sino que también nos invita a examinar nuestras propias oraciones. ¿Estamos hablando con Dios o simplemente diciendo palabras por costumbre? Otro ejemplo que nos confronta es el de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, 15, 16. Aunque este pasaje no se refiere específicamente a la oración, sí señala una actitud que puede infiltrarse en nuestra vida espiritual: la tibieza. Una oración tibia, carente de pasión y enfoque, es como agua estancada. No refresca, no satisface, no llega al corazón de Dios. En cambio, una oración llena de fervor, incluso si es breve, tiene el poder de mover montañas. Jesús nos mostró esto en el huerto de Getsemaní. Sus oraciones en ese momento de agonía no fueron largas ni adornadas, pero fueron intensamente sinceras. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Estas palabras, aunque simples, revelan la profundidad de su conexión con el Padre. La sinceridad en la oración no requiere elocuencia ni perfección. A veces, las oraciones más poderosas son las más simples. Un ejemplo de esto se encuentra en el Evangelio de Lucas, cuando un ladrón crucificado junto a Jesús clamó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23, 42. No fue una oración larga, pero fue genuina, y en respuesta, Jesús le aseguró: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Este encuentro nos recuerda que Dios no está buscando palabras perfectas, sino corazones dispuestos. Sin embargo, orar con el corazón no siempre es fácil, especialmente en un mundo lleno de distracciones. A menudo nuestras mentes divagan, nuestras palabras se vuelven apresuradas y nuestra conexión con Dios se siente distante. Pero en esos momentos podemos recordar lo que Jesús le dijo a Marta cuando estaba ansiosa por muchas cosas, mientras María se sentaba a sus pies. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Lucas 10:42.
Esto no significa que debemos ignorar nuestras responsabilidades, sino que necesitamos apartar tiempo para estar plenamente presentes con Dios, sin prisas ni distracciones. Una mujer una vez compartió cómo, durante años, recitó el Padre Nuestro cada noche antes de dormir, pero nunca sintió una conexión real con Dios. Fue solo cuando, una noche, decidió detenerse en cada frase y reflexionar sobre su significado que su vida de oración comenzó a transformarse. Al decir Padre Nuestro que estás en los cielos, por primera vez se detuvo a meditar en lo que significaba dirigirse a Dios como Padre. Este cambio no solo renovó su oración, sino también su relación con Él. La oración sincera requiere intencionalidad. No se trata de encontrar las palabras perfectas, sino de hablar con Dios como lo haríamos con un amigo cercano, abriendo nuestro corazón con honestidad y vulnerabilidad. En el Salmo 62:8, David nos exhorta: confíen en Él en todo tiempo, derramen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Este versículo nos recuerda que la oración es el lugar donde podemos ser completamente nosotros mismos, sin máscaras, sin miedo al juicio. Pero, ¿qué pasa cuando no sabemos qué decir? A veces, las palabras parecen insuficientes para expresar lo que sentimos. En esos momentos, podemos descansar en la promesa de Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso cuando nuestras palabras fallan, Dios entiende nuestro corazón. La oración no depende de nuestra capacidad para expresarnos, sino de nuestra disposición para acercarnos a Él. En nuestras vidas podemos encontrar momentos en los que sentimos que nuestras oraciones son repetitivas o vacías. Tal vez estamos pasando por una rutina, diciendo las mismas palabras día tras día, sin sentirnos realmente conectados. Pero Dios nos invita a algo más profundo. Él desea una relación viva y vibrante con nosotros, una relación que transforme nuestras vidas desde adentro. Esto no significa que cada oración deba ser emocionalmente intensa, pero sí que debe ser auténtica. Incluso en los días en que nuestras palabras son pocas, cuando nuestro corazón está presente, nuestra oración tiene poder. Piensa en un padre escuchando a su hijo pequeño. No importa si las palabras del niño son perfectas o si incluso están llenas de errores. Lo que importa es el corazón detrás de ellas. Así es como Dios nos escucha. No busca perfección, sino autenticidad. En Hebreos 4:16 se nos anima: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este versículo nos recuerda que podemos acercarnos a Dios tal como somos, con todas nuestras fallas, sabiendo que su gracia nos cubre. Hoy tal vez sea el momento de reflexionar sobre cómo estamos orando. ¿Estamos presentes en nuestras palabras o estamos orando por costumbre? Dios no está interesado en oraciones mecánicas. Él busca una relación viva contigo. No importa si tus palabras son muchas o pocas, largas o cortas. Lo que importa es que provengan de un corazón sincero, porque al final del día, la oración no se trata de cumplir con un deber. Se trata de disfrutar de la presencia del Dios que te ama más allá de lo que puedes imaginar. Al llegar al final de este recorrido, una cosa queda clara: la oración es más que palabras. Es un encuentro profundo, un diálogo íntimo con el Dios vivo que no solo escucha, sino que anhela responder. Sin embargo, este poderoso regalo puede ser malentendido o descuidado cuando permitimos que nuestras actitudes, nuestras dudas o nuestras distracciones se interpongan. Pero aquí está la buena noticia: nunca es tarde para corregir nuestro rumbo, para ajustar nuestras oraciones y volver a ese lugar donde la conexión con Dios es viva y vibrante. Quizá mientras has escuchado este mensaje, te has identificado con algunos de los errores que hemos explorado. Tal vez has dudado en tu fe, has orado con intenciones egoístas o te has rendido demasiado pronto. Quizá has cargado con el peso del rencor, has luchado con la soberbia o te has encontrado atrapado en oraciones repetitivas y vacías. Pero la verdad es que Dios no está lejos. Su oído está atento, su corazón abierto. Lo que Él desea es que nos acerquemos con sinceridad, listos para aprender, para cambiar y para ser transformados. Jesús nos dejó un modelo perfecto en su vida de oración.
No solo nos enseñó cómo orar con el Padre Nuestro, sino que también vivió una vida marcada por una relación constante con el Padre. Antes de tomar decisiones importantes, como elegir a sus discípulos, pasaba la noche en oración. En momentos de agotamiento, se retiraba a lugares solitarios para estar a solas con Dios, y en el momento más oscuro de su vida, en Getsemaní, clamó con un corazón rendido: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este ejemplo nos recuerda que la oración no es solo para obtener respuestas, sino para encontrar fortaleza, dirección y comunión con el Padre. La Biblia está llena de promesas para aquellos que oran con fe y sinceridad. Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo no significa que debemos ser perfectos para que nuestras oraciones sean escuchadas, sino que nuestra justicia proviene de Cristo y nuestra oración se hace eficaz cuando está llena de fe, humildad y propósito. Incluso las oraciones más simples, cuando nacen de un corazón genuino, tienen el poder de mover montañas. Considera la historia de Bartimeo, el ciego que clamó a Jesús mientras pasaba por Jericó. Su oración fue corta, pero poderosa: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. A pesar de que muchos intentaron silenciarlo, Bartimeo persistió y su fe lo llevó a recibir su milagro. Este relato nos recuerda que no importa cuán lejos nos sintamos, no importa cuántos errores hayamos cometido al orar, Dios siempre está dispuesto a escucharnos y a responder cuando nos acercamos a Él con fe. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas diarias? Todo comienza con un cambio de perspectiva. La oración no es un medio para manipular a Dios o para cumplir una lista de deseos. Es un espacio donde nuestra voluntad se alinea con la suya, donde nuestra fe crece y nuestro carácter es moldeado. Es un acto de confianza, de rendición y de adoración. Al final, no se trata tanto de lo que pedimos, sino de con quién hablamos. En nuestra jornada de fe, habrá momentos en los que orar será fácil, cuando las palabras fluyan y la presencia de Dios se sienta cerca. Pero también habrá temporadas en las que orar será un acto de fe, cuando las palabras escapen y la respuesta parezca distante. En esos momentos recuerda que Dios no mide nuestras oraciones por su longitud o elocuencia, sino por la sinceridad de nuestro corazón. Incluso el susurro más débil, cuando se dirige a Él con fe, es poderoso. La espera, aunque difícil, es una parte esencial del proceso. En Isaías 40:31 encontramos una promesa para los que perseveran. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo nos anima a seguir orando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, confiando en que Dios está obrando, incluso en lo invisible. Recuerda que la oración también es un lugar de honestidad. Dios no espera que te acerques a Él con palabras perfectas o con una fachada de fuerza. Él quiere que derrames tu corazón ante Él, que le cuentes tus luchas, tus miedos, tus alegrías. En Salmo 62:8, David nos invita: confíen en Él en todo tiempo, derramen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Esta es la esencia de la oración, un refugio donde podemos ser completamente nosotros mismos ante un Dios que nos ama tal como somos. Tal vez, mientras reflexionas sobre este mensaje, sientas el deseo de renovar tu vida de oración. Tal vez quieras comprometerte a orar con más fe, con más sinceridad, con más persistencia. Si ese es tu caso, no lo pospongas. Comienza ahora. Encuentra un lugar tranquilo, abre tu corazón a Dios y dile lo que sientes. No importa cómo empieces, lo que importa es que te acerques. Porque cada paso que das hacia Él es un paso hacia la transformación. Dios está más cerca de lo que imaginas. Sus manos están extendidas, su oído está inclinado. No importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuántas veces te hayas sentido frustrado o sin respuestas. Hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Él te está esperando, listo para escucharte, para guiarte y para mostrarte su amor de maneras que nunca has experimentado.
La oración no es solo una práctica, es un privilegio. Es la llave que abre las puertas del cielo, el puente que nos conecta con el corazón de Dios. Así que ora con fe, ora con sinceridad, ora con humildad y persistencia. Porque cuando lo haces, algo poderoso sucede. No solo cambian tus circunstancias, sino que tú mismo eres transformado. Y esa, al final, es la mayor bendición de la oración. ¿Te has sentido alguna vez tan abrumado que has llegado a preguntarte si Dios sigue a tu lado? En medio de los momentos más oscuros de la vida, es fácil sentir que estamos solos, pero su promesa nunca falla. En Isaías 41:10, Dios nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este poderoso mensaje nos recuerda que, incluso en las pruebas más difíciles, su mano está ahí para sostenernos. Hoy exploraremos cómo Dios se manifiesta en 6 de los momentos más complicados que podemos enfrentar, mostrando su fidelidad y amor en cada uno de ellos. Si alguna vez te has preguntado dónde está Dios en medio del dolor, este mensaje te dará esperanza. ¿Estás listo para descubrir su presencia en tus luchas? En los momentos más oscuros de la vida, cuando las pruebas parecen insuperables y las fuerzas se agotan, es común sentirse abandonado. Sin embargo, la verdad divina nos recuerda que Dios nunca nos deja solos. A menudo, su presencia se hace más evidente precisamente en esos tiempos de dificultad. Aunque nuestras emociones y circunstancias intenten convencernos de lo contrario, como Jesús aseguró a sus discípulos antes de ascender al cielo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta promesa eterna se extiende a cada creyente, dándonos la certeza de que no enfrentamos las tormentas de la vida por nuestra cuenta. La Biblia está llena de relatos que muestran cómo Dios interviene en los momentos de mayor desesperación. Cuando el pueblo de Israel se encontraba atrapado entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo, sin aparente salida, Dios no solo los rescató, sino que hizo un camino en medio del mar. Éxodo 14:14 contiene una promesa que resonó entonces y sigue vigente ahora: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta victoria no solo liberó a los israelitas físicamente, sino que también reforzó su fe en un Dios que no los abandona. En la vida cotidiana, estos momentos de intervención divina no siempre son tan espectaculares como dividir un mar, pero son igualmente milagrosos. Una madre que enfrenta la incertidumbre de un diagnóstico médico difícil para su hijo puede encontrar en la oración la paz que sobrepasa todo entendimiento, como se describe en Filipenses 4:7. Tal vez no haya una solución inmediata, pero en medio del dolor siente el consuelo y la fortaleza que solo Dios puede dar. Este tipo de experiencia transforma el sufrimiento en un testimonio de la fidelidad de Dios. El rey David, conocido por ser un hombre conforme al corazón de Dios, enfrentó innumerables momentos de dificultad. Perseguido por Saúl, traicionado por personas cercanas a él y acosado por sus propios errores, David clama a Dios en el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Estas palabras no son una simple declaración poética, son una afirmación de una verdad vivida. En los momentos más sombríos, David no encontró su fuerza en las circunstancias, sino en la presencia constante de Dios. Hoy, al igual que en los tiempos bíblicos, los creyentes enfrentan desafíos que pueden sacudir su fe. Las pérdidas personales, los fracasos profesionales y las relaciones rotas son solo algunas de las pruebas que pueden hacernos dudar de la cercanía de Dios. Sin embargo, es precisamente en estas pruebas donde su presencia se hace más tangible. Una mujer que perdió a su esposo relató cómo, a pesar del inmenso dolor, sintió una paz inexplicable durante su duelo. En oración, recordó las palabras de Jesús en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Estas palabras se convirtieron en su ancla, sosteniéndola en los días más difíciles. El apóstol Pablo también es un ejemplo poderoso de cómo Dios no abandona a sus hijos en la adversidad. En medio de una tormenta, mientras navegaba hacia Roma, Pablo se encontraba prisionero y aparentemente desprovisto de toda esperanza. Sin embargo, en Hechos 27, 23, 24, compartió con los demás pasajeros la seguridad que había recibido de Dios. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. La certeza de que Dios estaba con él permitió a Pablo ser una fuente de calma y dirección para quienes lo rodeaban, incluso en medio de una situación desesperante. En nuestra vida, estas tormentas pueden tomar muchas formas. Pueden ser pérdidas económicas que nos hacen cuestionar cómo sobreviviremos, enfermedades que amenazan nuestra estabilidad o conflictos que desgarran a nuestras familias. Pero en cada una de estas situaciones, Dios nos asegura que su gracia es suficiente. Pablo lo entendió profundamente cuando escribió en 2 Corintios 12:9: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta verdad no solo consuela, sino que nos desafía a confiar en que cuando nuestras fuerzas se acaban, las de Dios comienzan a manifestarse. Un joven que atravesaba un periodo de desempleo relató cómo al principio luchó con sentimientos de inutilidad y desesperanza. Durante ese tiempo comenzó a leer el libro de Salmos y encontró en el Salmo 34 y 7:18 un refugio. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Estas palabras le dieron la fortaleza para seguir adelante, y aunque su situación no cambió de inmediato, descubrió una confianza renovada en que Dios estaba trabajando en su favor, incluso en lo invisible. Los momentos difíciles tienen una forma única de revelar la fidelidad de Dios y su capacidad de redimir lo que parece perdido. Cuando José fue traicionado por sus propios hermanos y vendido como esclavo, parecía que su vida había llegado a un callejón sin salida. Sin embargo, en cada etapa de su sufrimiento, la Biblia nos recuerda que Jehová estaba con José y fue varón próspero. Génesis 39:2. La presencia de Dios no solo le dio éxito en medio de las pruebas, sino que lo preparó para un propósito mayor. Al final, José no solo fue restaurado, sino que se convirtió en el salvador de su familia durante una hambruna devastadora. Este patrón se repite una y otra vez en la vida de los elegidos. Las pruebas no son el fin de la historia, son capítulos en los que Dios muestra su poder y nos moldea para cumplir su propósito. En Romanos 8:28, Pablo lo expresa de manera inconfundible: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa no elimina el dolor, pero nos asegura que nada de lo que enfrentamos es en vano. Un hombre que perdió todo en un desastre natural compartió cómo, en medio de la devastación, descubrió un nuevo nivel de fe. Había perdido mi hogar, mi negocio y todo lo que había construido, pero nunca perdí a Dios, dijo. Durante las noches más oscuras, se aferró a las palabras de Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esa fe no solo lo sostuvo, sino que lo llevó a reconstruir su vida con un enfoque renovado en lo que realmente importa. Dios no promete que nuestras vidas estarán libres de dificultades, pero sí promete estar con nosotros en cada paso del camino. En Isaías 43:2 leemos: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta promesa es un recordatorio de que aunque enfrentemos pruebas, no lo hacemos solos. Su presencia transforma las dificultades en oportunidades para experimentar su gracia y poder de manera más profunda. La soledad, el dolor y la incertidumbre son inevitables en nuestra jornada, pero no tienen la última palabra. Dios, en su amor infinito, camina con nosotros a través de cada valle y nos lleva hacia un propósito que trasciende nuestra comprensión. Aunque nuestras fuerzas fallen, su promesa permanece. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes,
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Este es el ancla para nuestras almas, asegurándonos que nunca estamos fuera del alcance de su amor. En los momentos de prueba, nuestra fe puede tambalear, pero Dios nos llama a confiar en su presencia constante. Las dificultades no son una señal de abandono, sino una oportunidad para experimentar su poder de maneras que no podríamos en tiempos de calma. Es precisamente en el dolor y la incertidumbre donde su amor y cuidado se revelan con mayor claridad. Cuando Pedro caminó sobre el agua hacia Jesús, los vientos y las olas lo llenaron de miedo y comenzó a hundirse. Sin embargo, Jesús extendió su mano inmediatamente, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:31. En ese momento, Pedro no estaba solo, y tampoco lo estamos nosotros cuando enfrentamos las tormentas de la vida. La sensación de estar solos en nuestras luchas puede ser abrumadora, pero es en esos momentos que Dios nos recuerda su cercanía. En el Antiguo Testamento, Elías, tras una gran victoria sobre los profetas de Baal, se encontró huyendo y lleno de temor. En el desierto, bajo un enebro, pidió a Dios que le quitara la vida, sintiéndose derrotado y abandonado. Sin embargo, en 1 Reyes 19:5 o 7, vemos cómo un ángel enviado por Dios le proveyó comida y agua, fortaleciendo su cuerpo y espíritu para continuar. Elías descubrió que, incluso en su agotamiento y desesperación, Dios no lo había olvidado. Este momento de restauración no solo lo revitalizó, sino que también le permitió escuchar la voz de Dios en un susurro apacible, reafirmando su propósito para él. Hoy, muchos enfrentan desafíos similares, luchando con el peso de las circunstancias y el silencio aparente de Dios. Una joven que había perdido su trabajo compartió cómo, en medio de su incertidumbre, encontró consuelo en las palabras del Salmo 55:22. «Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo». Aunque sus problemas no desaparecieron de inmediato, comenzó a experimentar una paz que sobrepasaba su entendimiento, confiando en que Dios estaba obrando en su favor. La historia de Job es quizás uno de los ejemplos más profundos de cómo Dios camina con nosotros en nuestras dificultades. Job lo perdió todo: su familia, su salud y sus bienes. En su dolor clamó a Dios, buscando respuestas a su sufrimiento. Aunque parecía que el cielo estaba en silencio, Dios estaba presente, trabajando en el trasfondo. Al final, Job declaró: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. Este encuentro transformó su perspectiva, llevándolo a una relación más profunda con el Creador. Su restauración no solo le devolvió lo que había perdido, sino que también le dio una mayor comprensión de la soberanía y el amor de Dios. En nuestras vidas, estos momentos de transformación a menudo llegan cuando menos los esperamos. Un hombre que había perdido todo en un accidente compartió cómo, en su desesperación, encontró esperanza en la promesa de Isaías 43:2. «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Estas palabras le recordaron que, aunque sus circunstancias eran desafiantes, Dios estaba a su lado, guiándolo hacia un nuevo propósito. Con el tiempo, reconstruyó su vida y ahora testifica del poder transformador de la presencia de Dios en medio de la adversidad. A menudo, los momentos difíciles nos llevan a descubrir verdades sobre Dios y nosotros mismos que de otro modo permanecerían ocultas. En el Nuevo Testamento, Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, golpeados y encadenados en el fondo de una prisión. En lugar de rendirse al desánimo, comenzaron a orar y cantar himnos a Dios, llenando el lugar con alabanza. Hechos 16:25-26 nos dice que de repente hubo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la prisión, liberándolos. Este evento no solo mostró el poder de Dios, sino que también impactó a quienes los rodeaban, llevándolos a la fe. En sus momentos más oscuros, Pablo y Silas no solo experimentaron la libertad física, sino también una renovación espiritual,
que transformó vidas. Los desafíos que enfrentamos hoy, aunque diferentes en forma, llevan consigo las mismas oportunidades de experimentar a Dios. Una mujer que atravesaba un divorcio doloroso relató cómo, en su momento de mayor desesperación, sintió que Dios le susurraba: «Yo soy tu refugio». Este recordatorio la llevó a buscar consuelo en Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque su situación no cambió de inmediato, encontró en la palabra de Dios la fuerza para seguir adelante y reconstruir su vida. El pueblo de Israel también enfrentó momentos donde parecía que Dios estaba ausente. Después de ser liberados de Egipto, se encontraron en el desierto, enfrentando hambre, sed y desafíos constantes. En su desesperación, dudaron de la presencia de Dios, pero una y otra vez Él les mostró su fidelidad. En Éxodo 16:4, Dios proveyó maná del cielo, una señal tangible de su cuidado diario. Este milagro no solo satisfizo su necesidad física, sino que también les enseñó a confiar en su provisión constante. A través de esta experiencia, aprendieron que incluso en el desierto, Dios no los abandona. Hoy, enfrentamos nuestros propios desiertos, lugares donde nuestras fuerzas se agotan y nuestras esperanzas parecen desvanecerse. Pero es en estos lugares donde Dios se encuentra con nosotros de manera especial. Un joven que luchaba con depresión compartió cómo, en su momento más oscuro, encontró consuelo en las palabras de Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo se convirtió en un ancla para su alma, recordándole que Dios tenía un propósito incluso en medio de su dolor. En cada prueba, Dios nos llama a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a confiar en su plan eterno. Cuando Jesús se enfrentó a la cruz, sabía que su sufrimiento no sería en vano. En Hebreos 12:2 se nos dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este ejemplo nos invita a enfrentar nuestras propias pruebas con la seguridad de que Dios está trabajando en algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. La clave para atravesar momentos difíciles no es evitar el dolor, sino aprender a buscar a Dios en medio de él. La oración, la alabanza y la meditación en su palabra se convierten en herramientas poderosas para conectarnos con su presencia y recordar sus promesas. En 2 de Crónicas 20:12, el rey Josafat, enfrentando un ejército poderoso, clamó a Dios diciendo: «No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos». Este acto de rendición llevó a una victoria milagrosa, recordándonos que cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios, Él interviene de maneras que exceden nuestras expectativas. A medida que navegamos por los desafíos de la vida, es esencial recordar que nunca estamos solos. Dios no solo nos acompaña, sino que también usa nuestras pruebas para cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. Cada momento de dificultad es una oportunidad para experimentar su amor, su poder y su fidelidad, de maneras que transforman nuestra fe y nos preparan para impactar a otros. Aunque el camino pueda ser incierto, su promesa es segura. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Isaías 41:10. Esta verdad, anclada en su palabra, es el refugio en el que podemos descansar, incluso en las tormentas más feroces. En los momentos de dificultad, nuestras almas buscan respuestas, consuelo y dirección. Y aunque a veces el panorama parezca oscuro, Dios está más cerca de lo que imaginamos. Las pruebas no son señales de su ausencia, sino oportunidades para experimentar su poder transformador de maneras que marcan nuestras vidas para siempre. En esos tiempos, su promesa permanece: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Este llamado a confiar en Él nos recuerda que, incluso cuando no entendemos, Dios está obrando detrás de las escenas. Cuando los discípulos estaban en medio de una tormenta en el mar, el miedo los invadió,
al ver a Jesús caminar sobre el agua. No reconocieron de inmediato su presencia, pensando que era un fantasma. Pero su voz les devolvió la calma. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Mateo 14:27. En ese momento, la tormenta no desapareció inmediatamente, pero la certeza de que Jesús estaba con ellos cambió su perspectiva. Este relato nos enseña que, en medio de nuestras tormentas personales, su presencia es suficiente para fortalecer nuestra fe y calmar nuestros temores. En nuestra vida diaria, las tormentas pueden tomar diferentes formas: un diagnóstico inesperado, una pérdida repentina o conflictos que parecen no tener solución. Un padre que enfrentaba la enfermedad de su hija recordó cómo durante las noches más largas sentía el peso del dolor, pero también el consuelo de Dios a través de la oración. Se aferró a la promesa de Salmos 46:10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En esos momentos de aparente fragilidad, experimentó la fortaleza sobrenatural que solo Dios puede proporcionar. Elías, después de su gran victoria contra los profetas de Baal, cayó en una profunda desesperación, temiendo por su vida y sintiéndose completamente solo. En el desierto, clamó a Dios, deseando incluso la muerte. Pero Dios no respondió con reproches, sino con provisión. Envió un ángel para alimentarlo y fortalecerlo, antes de revelarse en un susurro apacible. Este encuentro transformador en 1 Reyes 19 nos muestra que Dios no solo se preocupa por nuestras necesidades físicas, sino también por nuestras luchas emocionales y espirituales. Incluso en el aislamiento, Él se acerca para restaurarnos y renovarnos. Hoy muchas personas atraviesan desiertos emocionales similares, sintiendo que sus oraciones caen en el vacío. Pero el silencio de Dios no significa su ausencia. Una mujer que había perdido a su esposo en un accidente compartió cómo, durante meses, luchó con el dolor y la aparente falta de respuestas. Sin embargo, en medio de su duelo, encontró consuelo en las palabras de Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Esta verdad le dio la fortaleza para seguir adelante, confiando en que Dios estaba renovando su obra en ella día a día. Pablo, escribiendo desde la prisión, también enfrentó momentos de incertidumbre y sufrimiento, pero incluso en esas condiciones su fe permaneció firme. En Filipenses 4:13 declaró: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras no fueron una simple declaración de optimismo, sino una afirmación de que la fortaleza de Dios era suficiente, incluso en las circunstancias más difíciles. Este principio se aplica igualmente a nuestras vidas hoy. Cuando nuestras fuerzas se agotan, su poder se perfecciona en nuestra debilidad, recordándonos que no dependemos de nuestras capacidades, sino de su gracia infinita. Un joven que había perdido su empleo en medio de una crisis económica relató cómo, al principio, el miedo y la ansiedad lo paralizaban, pero al leer el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, comenzó a encontrar esperanza en medio de la incertidumbre. Esa promesa lo motivó a buscar a Dios más fervientemente, y aunque su situación no cambió de inmediato, experimentó una paz que le permitió avanzar con confianza. Con el tiempo, no solo encontró un nuevo empleo, sino también una renovada relación con Dios que transformó su perspectiva de la vida. Las pruebas que enfrentamos no son un accidente, sino parte del plan perfecto de Dios para moldearnos y fortalecernos. En Génesis, José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Durante años, pareció que su vida estaba destinada al sufrimiento. Sin embargo, en cada etapa de su camino, la Biblia nos recuerda que Jehová estaba con José. Génesis 39:21. Esta presencia constante no solo lo sostuvo, sino que lo preparó para convertirse en el instrumento que Dios usaría para salvar a su familia y a una nación entera. Al final, José pudo decir a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20.
Este mismo patrón se repite en nuestras vidas. Las pruebas no son el fin, sino el medio por el cual Dios trabaja para cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. Romanos 8:28 afirma: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque no siempre entendemos el porqué en el momento, podemos confiar en que Dios tiene un plan que trasciende nuestras circunstancias actuales. Un hombre que había enfrentado una bancarrota financiera testificó cómo, en medio de su desesperación, encontró esperanza en la oración y en la comunidad de fe. Durante ese tiempo, se aferró a la promesa de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque reconstruir su vida fue un proceso lento, descubrió que cada paso estaba guiado por la mano de Dios, llevándolo a un lugar de restauración y propósito. Las Escrituras también nos muestran que los momentos difíciles son oportunidades para acercarnos más a Dios. En el Salmo 73:26, el salmista declara: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esta declaración nos recuerda que, cuando todo lo demás falla, Dios es suficiente. Su presencia nos sostiene y su amor nos llena de esperanza, incluso en los tiempos más oscuros. En la historia de los israelitas, vemos cómo Dios los guió a través del desierto, proveyendo maná diariamente para sostenerlos. Este acto de provisión no solo satisfizo sus necesidades físicas, sino que también les enseñó a depender de Él de manera constante. En Deuteronomio 8:3, Moisés les recuerda: te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este principio sigue siendo cierto para nosotros hoy. En nuestras pruebas, Dios no solo provee lo necesario, sino que también nos enseña a confiar en su palabra como nuestra fuente de vida. A medida que enfrentamos nuestros propios desiertos, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. Aunque las pruebas pueden ser intensas, su amor y fidelidad son mayores. En cada momento difícil, su promesa permanece: yo estoy contigo. Este recordatorio no solo consuela, sino que también nos da la fuerza para seguir adelante, confiando en que su propósito para nuestras vidas es bueno y perfecto. La presencia de Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida no solo es una fuente de consuelo, sino también una prueba de su amor constante e inquebrantable. A menudo las pruebas nos hacen sentir que estamos al límite, pero es precisamente en esos momentos que su poder se hace perfecto en nuestra debilidad. Cuando el pueblo de Israel se encontró frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio persiguiéndolos, parecía que no había salida. La desesperación los llevó a cuestionar el propósito de Dios. Sin embargo, en Éxodo 14:13-14, Moisés declaró con fe: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y entonces lo imposible sucedió: el mar se abrió, mostrando que la fidelidad de Dios trasciende cualquier circunstancia. En nuestra vida también enfrentamos situaciones que parecen insuperables. Un hombre que había perdido su hogar debido a un desastre natural compartió cómo, en medio de la pérdida y la incertidumbre, sintió una paz inexplicable al clamar a Dios. Se aferró a las palabras de Salmos 91:2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aunque el proceso de reconstrucción fue lento, descubrió que Dios no solo le proveyó lo necesario, sino que también le dio fuerzas para enfrentar cada día con esperanza. En los momentos de dolor profundo, cuando las pérdidas personales nos dejan sin aliento, Dios permanece cerca. En Juan 11, encontramos a Marta y María, quebrantadas por la muerte de su hermano Lázaro. Aunque Jesús no llegó a tiempo para evitar su muerte, su llegada trajo algo mucho más poderoso: la vida misma. Al llegar a la tumba, Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Este milagro no solo restauró a Lázaro, sino que fortaleció la fe de quienes lo presenciaron.
Este relato nos recuerda que aunque nuestras circunstancias parezcan definitivas, Dios tiene el poder de traer vida donde parece que solo hay muerte. En nuestra cotidianidad, las pérdidas también pueden llevarnos a cuestionar si Dios realmente está presente. Una madre que había perdido a su hijo relató cómo en su dolor encontró refugio en las palabras de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Aunque el dolor no desapareció por completo, experimentó una cercanía con Dios que le permitió sobrellevar su pérdida con fortaleza y propósito. Los momentos difíciles a menudo exponen nuestras limitaciones, llevándonos al borde de nuestras fuerzas, pero es en este límite donde Dios interviene de manera sobrenatural. En el Nuevo Testamento vemos cómo Pedro, después de pasar toda la noche pescando sin éxito, obedeció la instrucción de Jesús de lanzar las redes una vez más. A pesar de su cansancio y escepticismo lo hizo, y el resultado fue una pesca milagrosa que desafió toda lógica. Lucas 5:6 relata: cuando lo hicieron, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Este acto de fe no solo transformó las circunstancias de Pedro, sino que también lo preparó para el llamado a ser pescador de hombres. Un joven que enfrentaba el rechazo constante en su búsqueda de trabajo recordó esta historia mientras oraba por dirección. A pesar de las puertas cerradas, decidió seguir confiando en Dios, recordando las palabras de Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eventualmente una oportunidad inesperada llegó, no solo dándole empleo, sino también la certeza de que Dios estaba obrando en su tiempo perfecto. El desierto, tanto literal como figurado, es un lugar recurrente en las Escrituras donde Dios se encuentra con su pueblo de manera íntima. Moisés, antes de ser llamado a liberar a Israel, pasó 40 años cuidando ovejas en el desierto. En ese lugar de aislamiento y aparente olvido, Dios lo preparó para una misión que cambiaría la historia. En Éxodo 3:12, cuando Moisés expresó sus dudas, Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo. Esta promesa no solo lo fortaleció, sino que también le recordó que no estaba actuando solo, sino bajo la dirección de un Dios que nunca lo abandonaría. De manera similar, los desiertos de nuestra vida son lugares de encuentro con Dios. Una mujer que enfrentaba un periodo prolongado de soledad encontró consuelo en el Salmo 34, 17, 18. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Durante ese tiempo, descubrió una nueva profundidad en su relación con Dios, aprendiendo que su presencia es suficiente incluso cuando las circunstancias externas no cambian. En el libro de Daniel encontramos a 3 jóvenes enfrentando una prueba que desafió su fe hasta el límite. Al negarse a adorar la estatua de oro de Nabucodonosor, fueron arrojados a un horno de fuego. Sin embargo, en Daniel 3:25, el rey, asombrado, dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Este milagro no solo demostró el poder de Dios para proteger a sus hijos, sino que también mostró que Él no los deja solos ni siquiera en las pruebas más ardientes. Un hombre que atravesaba un proceso judicial injusto relató cómo se aferró a esta historia durante sus momentos de mayor desesperación. Aunque el proceso fue largo y agotador, encontró paz al saber que, al igual que los jóvenes en el horno, Dios estaba con él en medio del fuego. Finalmente, su situación se resolvió favorablemente y ahora testifica del poder de Dios para sostenernos incluso cuando todo parece perdido. Las pruebas no solo revelan la fidelidad de Dios, sino que también nos transforman de maneras que nos preparan para un propósito mayor. En Romanos 5:3-5, Pablo escribe: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Estas palabras nos invitan a ver nuestras dificultades no como obstáculos, sino como herramientas que Dios usa para construir en nosotros una fe inquebrantable. En cada dificultad, la promesa de Dios es clara. Él está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y llevándonos hacia un futuro lleno de propósito.
Aunque nuestras circunstancias puedan parecer insuperables, su amor es más grande. Como lo expresa Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta verdad nos da la confianza de que, sin importar lo que enfrentemos, nunca estamos fuera del alcance de su cuidado y su gracia. La presencia de Dios en los momentos más difíciles no solo nos sostiene, sino que nos transforma de maneras que no siempre comprendemos de inmediato. Las pruebas que enfrentamos, aunque dolorosas, son a menudo el lugar donde Dios revela su carácter y su plan para nuestras vidas. Como el alfarero que trabaja pacientemente el barro, Dios usa cada dificultad para moldearnos, eliminando lo que no sirve y dando forma a algo más fuerte y hermoso. En Isaías 64:8 se nos recuerda: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Este proceso de moldeado no siempre es fácil, pero siempre es intencionado y lleno de propósito. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo, no solo confrontó sus heridas, sino que le ofreció algo que cambiaría su vida para siempre. En medio de su aislamiento y su vergüenza, le dijo: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Juan 4:14. Esta promesa no solo habló a su necesidad espiritual, sino que le mostró que incluso en su condición de rechazo y soledad, ella no estaba olvidada. Este encuentro transformador nos recuerda que Dios no se aleja de nosotros en nuestros momentos más difíciles. Al contrario, es ahí donde se acerca con su gracia redentora. Hoy en día, muchos pueden identificarse con la sensación de ser incomprendidos o rechazados. Una joven que luchaba con sentimientos de inutilidad debido a un fracaso académico encontró esperanza en el relato de esta mujer. Al leer las palabras de Romanos 8:38-39, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, descubrió que su identidad no estaba determinada por sus éxitos o fracasos, sino por el amor incondicional de Dios. Este cambio de perspectiva no solo la fortaleció, sino que también la motivó a perseverar y encontrar nuevas oportunidades. En las Escrituras vemos una y otra vez cómo Dios transforma las debilidades en fortalezas y las pruebas en testimonios. Gedeón, un hombre lleno de dudas y temores, fue llamado por Dios para liderar a Israel contra un enemigo poderoso. Aunque se sentía inadecuado, el ángel del Señor le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Estas palabras no solo afirmaron su valor a los ojos de Dios, sino que también le recordaron que no estaba solo. La victoria de Gedeón no fue resultado de sus habilidades, sino de su disposición para confiar en la guía divina. Un hombre que había perdido su negocio debido a una crisis económica, compartió cómo esta historia lo animó a no rendirse. A pesar de sentirse descalificado y sin dirección, comenzó a buscar a Dios con más fervor, confiando en las palabras de Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aunque la recuperación no fue inmediata, con el tiempo pudo reconstruir su vida, esta vez con una mayor dependencia de Dios y una comprensión más profunda de su fidelidad. En el Salmo 23, David escribe: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este versículo, lleno de esperanza y confianza, no promete la ausencia de dificultades, sino la presencia constante de Dios en medio de ellas. Este mismo David, que enfrentó persecuciones, traiciones y grandes pruebas, encontró en la presencia de Dios la fuerza para continuar. En cada valle que atravesó, descubrió que la vara y el cayado del Señor lo consolaban, guiándolo hacia un lugar de restauración. Un testimonio conmovedor de esta realidad es el de una mujer que enfrentaba una enfermedad terminal. Aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu se fortalecía al meditar en las palabras de 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos, antes
aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Durante sus últimos meses, compartió cómo cada día encontraba nuevas razones para alabar a Dios, sabiendo que su amor la sostenía incluso en medio del dolor. El dolor y el sufrimiento, aunque difíciles de aceptar, a menudo se convierten en los catalizadores de nuestro crecimiento espiritual. Pablo, escribiendo desde la prisión, entendió esto profundamente. En Filipenses 1:12 dijo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Este testimonio de fe no solo reflejó su confianza en el plan de Dios, sino que también inspiró a otros a ver sus propias pruebas como oportunidades para glorificar a Dios. Un joven que enfrentaba rechazo tras rechazo en su búsqueda de trabajo, encontró fortaleza en este pasaje. A pesar de su desánimo, comenzó a orar no solo por una oportunidad laboral, sino también por la paciencia y la fe para esperar en el tiempo de Dios. Eventualmente, recibió una oferta que no solo satisfacía sus necesidades financieras, sino que también le permitió ministrar a otros a través de su testimonio. Este cambio de perspectiva le enseñó que las demoras de Dios nunca son denegaciones, sino parte de un plan mayor. En el libro de Hechos encontramos a Pedro en prisión, encadenado y vigilado por guardias. Para muchos, esta habría sido una situación sin esperanza. Pero en medio de la noche, un ángel del Señor apareció, liberándolo de manera milagrosa. En Hechos 12:7 se nos dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Este milagro no solo lo liberó físicamente, sino que también fortaleció la fe de la iglesia que oraba por él. Hoy, muchos enfrentan cadenas invisibles: la ansiedad, el miedo, la culpa. Pero al igual que con Pedro, Dios nos llama a levantarnos y confiar en su poder para liberarnos. Un hombre que luchaba con una adicción encontró esperanza en las palabras de Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. A través de la oración y el apoyo de una comunidad de fe, experimentó una libertad que solo Dios puede dar, testificando que incluso las cadenas más fuertes no son rivales para el poder de su amor. En cada dificultad, la presencia de Dios no solo nos acompaña, sino que nos transforma. Él convierte nuestras lágrimas en gozo, nuestras pruebas en testimonios y nuestras debilidades en fortaleza. Aunque el proceso pueda ser doloroso, su propósito siempre es bueno. Jeremías 29:11 nos asegura: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa no es solo un consuelo, sino una invitación a confiar en que, pase lo que pase, Dios nunca nos abandonará. En los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando el peso de las pruebas parece insuperable, la promesa de que Dios no nos abandona se convierte en la ancla que sostiene nuestra fe. Aunque el dolor puede intentar convencernos de que estamos solos, su palabra nos asegura lo contrario. En Salmos 34:19 se nos recuerda: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Este versículo no solo nos confirma que las pruebas son inevitables, sino también que Dios está presente en cada una de ellas, trabajando para nuestro bien. Cuando observamos la historia de Daniel en el foso de los leones, vemos un ejemplo claro de la protección y fidelidad de Dios en medio de las circunstancias más extremas. Daniel no solo fue arrojado a un lugar que simbolizaba su sentencia de muerte, sino que también enfrentó este desafío con la plena confianza de que Dios estaba con él. En Daniel 6:22, después de una noche en el foso, declaró: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Este milagro no solo salvó su vida, sino que también glorificó a Dios ante un rey y una nación. Hoy, muchas personas enfrentan sus propios fosos de leones. Una madre soltera, luchando por mantener a su familia, compartió cómo, en medio de su agotamiento y desesperación, Dios proveyó de maneras inesperadas. Encontró fortaleza en las palabras de Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aunque su situación no cambió de inmediato,
experimentó la paz de saber que Dios estaba orquestando cada detalle para su bien. Con el tiempo, vio cómo se abrían puertas que antes parecían cerradas, confirmándole que Dios no solo provee, sino que también fortalece a quienes confían en Él. La presencia de Dios no solo nos sostiene en nuestras pruebas, sino que también transforma nuestras vidas de maneras que tienen un impacto eterno. Pablo, encarcelado y aparentemente limitado en sus capacidades para predicar, encontró una plataforma en sus cartas para ministrar a miles, incluso siglos después. En 2 Timoteo 4:17 testificó: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Su confianza en la fidelidad de Dios no solo lo mantuvo firme, sino que también lo hizo un instrumento de transformación en el reino. Un hombre que había perdido todo en un incendio testificó de una experiencia similar. Aunque al principio luchó con el dolor de la pérdida, encontró esperanza al recordar las palabras de Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. A través de esa temporada, experimentó una renovación espiritual que le permitió reconstruir su vida con una fe aún más fuerte que antes. Este testimonio refleja que aunque las pruebas intentan destruirnos, Dios las usa para edificarnos. En cada momento de dificultad, Dios no solo está presente, sino que también nos guía hacia su propósito. En el libro de Ruth encontramos a Noemí, quien tras perder a su esposo y a sus hijos, regresó a su tierra sintiéndose vacía y amargada. Sin embargo, Dios ya estaba trabajando detrás de escena, preparando un camino de redención a través de Ruth. En Ruth 4:14, las mujeres de Belén declararon: bendito sea Jehová, que no te dejó sin pariente redentor. Este relato no solo muestra cómo Dios restaura lo que parece perdido, sino también cómo su plan siempre excede nuestras expectativas. Un joven que enfrentaba la pérdida de su empresa encontró esperanza en esta historia. Aunque parecía que todo lo que había construido se había desmoronado, decidió entregar su situación a Dios. Al leer Jeremías 29:11, donde Dios promete: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza, comenzó a confiar en que Dios podía restaurar lo que había perdido. Con el tiempo, vio cómo Dios abrió nuevas puertas y le dio una visión renovada para su vida, mostrándole que su plan era mucho mayor de lo que él podía imaginar. Las pruebas no solo fortalecen nuestra fe, sino que también nos permiten ser un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. En el Salmo 42:3, el salmista proclama: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Estas palabras reflejan cómo Dios transforma nuestras circunstancias y usa nuestras vidas para inspirar fe en otros. Una mujer que atravesaba un proceso de divorcio compartió cómo este pasaje se convirtió en una promesa para ella. Aunque enfrentaba incertidumbre y dolor, encontró en Dios un refugio y una guía. A medida que buscaba su presencia a través de la oración y la palabra, comenzó a experimentar una paz que no dependía de sus circunstancias. Eventualmente, pudo ver cómo Dios usó ese tiempo para fortalecer su relación con Él y darle un nuevo propósito. Hoy comparte su testimonio con otras personas que enfrentan desafíos similares, mostrándoles que Dios es fiel para restaurar incluso las áreas más quebrantadas de nuestra vida. En cada dificultad, la promesa de Dios es clara: Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Aunque las pruebas pueden parecer interminables, su amor y fidelidad permanecen inmutables. En Deuteronomio 31:8 se nos asegura: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esta promesa nos da la confianza para seguir adelante, sabiendo que, aunque el camino pueda ser incierto, nunca lo recorremos solos. En última instancia, los momentos difíciles no son el fin de nuestra historia, sino el lugar donde Dios escribe su redención. Cada lágrima, cada oración y cada lucha son una oportunidad para experimentar su amor de maneras que transforman nuestra vida y nuestra fe. Aunque las pruebas sean grandes, su gracia siempre será mayor. Y al final podemos testificar:
al igual que el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo 138:8. Esta es la promesa que sostiene a los hijos de Dios en todo momento y lugar, recordándonos que en las dificultades su fidelidad es nuestra fortaleza. En cada desafío que enfrentamos, la presencia constante de Dios nos recuerda que nunca estamos solos. Las pruebas que parecen insuperables, las temporadas de dolor que desgastan nuestro espíritu y los desiertos que parecen interminables son, en realidad, oportunidades para experimentar el amor fiel de Dios de una manera más profunda. Aunque las tormentas de la vida intenten consumirnos, su promesa permanece firme. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Isaías 41:10. Estas palabras no son solo una declaración, sino un ancla para nuestras almas, un recordatorio de que Dios camina con nosotros en cada paso del camino. La Biblia está llena de relatos que nos muestran cómo Dios no solo acompaña, sino que guía, fortalece y transforma a sus hijos en los momentos más difíciles. Cuando los israelitas se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, Dios no solo les abrió un camino, sino que también les mostró su poder y fidelidad. Esta intervención no solo fue un milagro físico, sino también una lección espiritual para todas las generaciones. Éxodo 14:14 nos asegura que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este versículo nos invita a descansar en su soberanía, sabiendo que Él siempre tiene el control. Hoy, estas historias no son solo ejemplos del pasado, son testigos vivos de lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Una mujer que enfrentaba la pérdida de su hogar en un desastre natural compartió cómo, en medio de la devastación, encontró esperanza al meditar en las palabras de Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aunque su situación no cambió de inmediato, experimentó la paz que viene de saber que Dios nunca la abandonaría. Con el tiempo, pudo reconstruir no solo su casa, sino también su fe, testificando que las pruebas que enfrentamos son herramientas que Dios usa para manifestar su gracia y su poder. El dolor que enfrentamos a menudo intenta convencernos de que estamos solos, pero la verdad es que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está trabajando. Job, quien perdió todo lo que tenía, desde su familia hasta su salud, luchó con dudas y preguntas, pero nunca perdió la fe en que Dios tenía un propósito más grande. Al final de su prueba pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Esta declaración no solo reflejó una comprensión más profunda de quién es Dios, sino también una restauración completa que excedió todo lo que Job había perdido. Su historia es un testimonio de que, aunque las pruebas sean intensas, el plan de Dios siempre está lleno de propósito y redención. En nuestras vidas, estas lecciones se manifiestan de maneras únicas. Un padre que enfrentaba el diagnóstico terminal de su hija encontró consuelo en la promesa de Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aunque el dolor no desapareció, experimentó la fortaleza que solo Dios puede dar, permitiéndole ser una fuente de consuelo para su familia en medio del sufrimiento. Este ejemplo nos muestra que, incluso cuando no entendemos el porqué, podemos confiar en que Dios camina con nosotros, sosteniéndonos con su paz y su amor. Jesús, quien enfrentó la soledad de Getsemaní y el peso de la cruz, es nuestro mayor ejemplo de cómo Dios no nos abandona en nuestras luchas. En su oración en el huerto expresó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Este momento de rendición nos enseña que, aunque las pruebas sean difíciles, podemos confiar en que el propósito de Dios siempre es para nuestro bien. Su resurrección no solo trajo victoria, sino que también confirmó que el sufrimiento nunca tiene la última palabra cuando Dios está presente.
Un hombre que atravesaba un proceso judicial injusto encontró inspiración en este ejemplo. Durante meses de incertidumbre, se aferró a las palabras de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque su situación parecía desesperante, al final fue vindicado y pudo testificar que, aunque las pruebas intentaron derrotarlo, la fidelidad de Dios lo sostuvo y lo llevó a un lugar de restauración. La soledad que sentimos en nuestras pruebas no es un reflejo del abandono de Dios, sino una invitación a acercarnos más a Él. En el Salmo 73:26, el salmista declara: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Estas palabras no solo son un consuelo, sino también una verdad poderosa. Cuando todo lo demás falla, Dios permanece. Su presencia no solo es suficiente, sino también transformadora, dándonos la fortaleza para avanzar y la esperanza de que Él está obrando en nuestro favor. Un joven que enfrentaba el rechazo, tras numerosas entrevistas de trabajo, compartió cómo este versículo se convirtió en su ancla. Aunque las puertas parecían cerrarse una tras otra, decidió confiar en que Dios tenía un plan más grande. A través de la oración y el estudio de la palabra, descubrió una paz que no dependía de sus circunstancias. Eventualmente recibió una oferta que no solo satisfacía sus necesidades, sino que también le permitió impactar a otros con su testimonio, mostrando que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Las pruebas, aunque dolorosas, son el terreno donde la fe florece. En Deuteronomio 8:3, Moisés recordó al pueblo de Israel cómo Dios los guió a través del desierto. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este tiempo en el desierto no fue un castigo, sino una lección de dependencia. Hoy Dios nos enseña lo mismo en nuestras propias pruebas, mostrándonos que su palabra y su presencia son todo lo que necesitamos. Un hombre que había perdido su empleo y enfrentaba deudas, compartió cómo este pasaje lo ayudó a perseverar. Aunque su situación parecía desesperante, comenzó a buscar a Dios con un fervor renovado. A través de ese tiempo, experimentó la provisión de Dios de maneras inesperadas, testificando que aunque las pruebas intentaron derrotarlo, la fidelidad de Dios lo sostuvo en cada paso del camino. Cada historia, ya sea en la Biblia o en nuestra vida cotidiana, nos recuerda que Dios nunca nos abandona. Su amor no es solo una promesa, sino una realidad que transforma nuestras pruebas en testimonios. En Isaías 43:2 leemos: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta promesa no elimina las pruebas, pero nos asegura que nunca las enfrentaremos solos. Cuando miramos hacia atrás en nuestra vida, podemos ver cómo Dios estuvo presente en cada momento, guiándonos, sosteniéndonos y fortaleciéndonos. Aunque el camino a veces parece incierto, su fidelidad nunca falla. Cada lágrima, cada oración y cada lucha son parte de un plan mayor, diseñado por un Dios que nos ama profundamente y trabaja todas las cosas para nuestro bien. En última instancia, las pruebas no son el fin de nuestra historia, sino el lugar donde Dios escribe su redención. Cada momento difícil es una oportunidad para experimentar su amor y su gracia de una manera que transforma nuestra fe y nos prepara para lo que viene. Y al final, podemos proclamar con confianza las palabras de Salmos 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Esta es la esperanza que nos sostiene en los momentos más oscuros, recordándonos que pase lo que pase, Dios está con nosotros ahora y siempre.